Iniciamos ahora con las preguntas que la audiencia ha publicado en Twitter para nuestros expositores. Serán en total 4 preguntas. Las seleccionaremos directamente de Twitter, en donde ustedes han dejado sus dudas con el hashtag DespertandoLeonesS. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Viene del usuario Jara12. ¿Cómo podemos diferenciar a un verdadero liberal de un politiquero como Lasso o Macri? Bueno, en el caso de Macri es más fácil, porque él ya estuvo en el gobierno. Lo que pasa es que ustedes tienen que estar, por ejemplo, hoy cuando ustedes miran televisión en Argentina o escuchan a los distintos políticos de la oposición, que en realidad son cómplices de los kirchneristas, ellos hoy recitan liberalismo. Pero la realidad es que ustedes lo raspan un poquito y enseguida se dan cuenta que son unos embusteros. Entonces, y después hay otro problema, y hay que tener cuidado con esto, porque pueden ser liberales y anclados en una formación neoclásica. Justamente yo en algún momento de la charla hablé de este artículo en sus 2 versiones, que se llama Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica, que ustedes pueden ser genuinamente liberales, pero si caen en la trampa del paradigma neoclásico, van a terminar justificando la intervención del Estado. Mire, yo les voy a contar un caso. Cuando yo recibí el diploma por firmar el compromiso fiscal, de no subir nunca los impuestos ni crear nuevos, y trabajar para bajarlos. La exposición anterior a la mía, bueno, un economista liberal señalaba que lo único que justificaba la presencia del Estado era la existencia de bienes públicos o algún tipo de anormalidad como externalidades, digamos, que justifiquen fallos de mercado, problemas de información asimétrica, bueno, alguna de esas familias de problemas. O no convexidades, que son los monopolios. Entonces, eso era lo que permitía que el Estado existiera e interviniera. Y eso, digamos, o sea, dentro del paradigma neoclásico está súper establecido y ustedes pueden ser liberales y tener esa visión. Bueno, yo cuando empecé mi discurso, dije, cuando usted está viendo algo y usted cree que hay un fallo de mercado, lo primero que le sugeriría es que mire si en el medio está metido el Estado. Porque lo más probable es que usted se esté quejando de algo que está haciendo el Estado. Entonces le está echando la culpa al mercado y si después de haber revisado si estaba el Estado y el Estado no está, bueno, hagan el análisis de vuelta porque está mal. Es decir, porque los fallos de mercado no existen. Pero fíjense, porque ustedes le preguntan a un economista qué es el mercado, no saben. O sea, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. ¿Qué problema puede haber? Si yo me pongo a hablar con José y llego a un acuerdo sobre qué precio los anteojos, problema de José y mío. Digo, ¿quién son ustedes para meterse si está bien, está mal? Problema de José y mío. ¿Qué tiene de error? ¿Que a ustedes no les gusta? Bueno, problema de ustedes. Vayan y hagan transacciones con quien a ustedes se les dé la gana. Y que esté acorde, digamos, y mientras que los intercambios sean voluntarios no hay ningún tipo de problema. Entonces, yo ahí tendría dos cuestiones. Una es para ver si verdaderamente son liberales y otra es no sea cosa que adhieren a una idea liberal, pero con un marco incorrecto, que eso puede pasar. Y después hay otro problema, y eso a mí se me hizo claro cuando empezó el gobierno de Macri. Ellos empezaron a hablar de liberales y hablaban de los liberals. Claro, los liberals son los socialdemócratas en Estados Unidos, no son los liberales. Los liberales son los que se llaman los conservatives. Entonces, digo, esos problemas de pasar la traducción literal del inglés al español también genera problemas. Es decir, a veces no es que hay mala intención.
A veces es otra cosa. ¿Qué sé yo? Digamos, yo puedo contestar sobre el caso de Macri. Macri, durante su gobierno, él y sus funcionarios se ufanaban de ser socialistas. Bueno, ahora decidió que no lo es. Y que el problema radicaba en que sus socios políticos, como son socialistas, no lo dejaban actuar. Llámese la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, la Coalición Cívica es un desprendimiento por izquierda de los radicales, la parte de las palomas tibias, amargas del propio partido de Macri, que son todos socialistas. Bueno, ok. El punto es, ¿y por qué no te lo sacás de encima? Esa es la duda que yo tengo. O sea, porque puedo entender que hayan cometido el error de juntarse para ganar y no se dieron cuenta que eso era inviable para gobernar. Pero si ahora seguís sosteniendo lo mismo, me parece mucho más difícil. Entonces, es un proceso que tiene varias aristas para mirar. Porque de repente ustedes se encuentran con un liberal, que no es lo mismo que un liberal, o es un liberal pero está basado sobre el paradigma neoclásico y tiene todas estas deformaciones. Entonces, digo, son varias etapas, porque quizás el problema es cómo lo definen. Bueno, a veces algunos tienen claridad para definirlos y otros no. En mi caso está clarísimo. O sea, yo soy liberal libertario. Es decir, yo odio al Estado. O sea, digo, entonces... Pero de vuelta, no todos tienen esa conceptualización, entonces ustedes tienen que explorar en eso. Esa es la... Digo, no es tan fácil. Digo, tienen que tener el ojo entrenado. Déjame decirte algo, que gracias a este tema de libertarios versus lacistas o macristas es que hoy esta sala está llena. Porque gran parte de las personas que están aquí, por no decir todos, sufrimos una gran decepción con este presidente que tenemos hoy en día, que resulta ser, copiando un poco tus palabras, un correísmo educado. Pasó 14 años diciendo que nos iba a bajar los impuestos, pasó 14 años diciendo de que no estaba a favor de los subsidios o de los bonos, y cuando se sentó en la silla hizo todo lo contrario. Tenemos un ministro de Finanzas que era fan número 1 tuyo. Libertario, pero se ponía el cintillo. Y hoy en día es pro impuestos. Estamos hablando ahora de una focalización de subsidios. Entonces, todo lo contrario a lo que predicaron, hoy en día pusieron en la práctica. Esas cosas tiene la vida. Sobre todo cuando agarran la manija del Estado. Una de las cosas que yo siempre le digo en las entrevistas, le digo a la gente que el político tradicional te pide el voto para que le des el poder. Yo les pido el voto para devolvérselos. O sea, pero... Lo que pasa es que, mire, yo se los voy a hacer bien fácil. ¿Saben? Mire, los políticos no son muy distintos que el resto de las otras personas. O sea, les diría que, salvo que tienen algunas deformaciones bien marcadas, que tienen que ver con el ego y el poder. O sea, hay una cuestión ahí. Hay una cuestión con la codicia y hay una cuestión con la lujuria. Entonces, claro, digamos, esas personas necesitan de todo eso para poder acceder a esas cosas porque naturalmente no las podrían conseguir. Y eso se vuelve como el oro de Cortés en la película de Pirata del Caribe. O sea, más iban tratando de cubrir esas necesidades y más insatisfechos se sentían. Bueno, eso es lo que les pasa a los políticos, eso es lo que yo veo Entonces necesitan el poder para conseguir todas esas cosas. Claro, entonces para ellos yo soy un verdadero problema. Porque claro, digo, o sea, yo ya soy feliz. Yo no necesito del poder para ser feliz. O sea, yo para ser feliz necesito estar con mi hermana,
estar con mis hijitos de 4 patas, Conan, Murray, Mito, Robert y Lucas. Como verán, digamos, mis nietitos en realidad tienen nombres de economistas. Claro, Conan el guerrero bárbaro, que me hizo abuelo. Entonces, pues Murray por Murray Rothbard, Milton por Milton Friedman, Robert por Robert Lucas y Lucas también por Robert Lucas. Y es más, hasta ellos mismos eligieron los nombres, porque yo tiraba nombres y venía, y el que venía se llevaba el nombre. O sea, así que digamos, orden espontáneo en su máxima. Y nada, y después, o sea, y me gusta leer la economía, y otra cosa que quiero hacer es, cuando termine mi ciclo en la política, dedicarme a estudiar la Torá. O sea, con lo cual, como verán, o sea, yo no estoy pensando en un proyecto de eternizarme en el poder, ni todo esto. Yo lo único que quiero es poner de pie de vuelta a la Argentina y que inicie un camino de reconstrucción para que vuelva a ser potencia de 35 años. La siguiente pregunta viene de Bárbara Arízaga. ¿Cómo se pelea contra la infiltración, lavado de cerebro y hombres con maletín que tienen los líderes de izquierda dentro de todos los países en Latinoamérica? Bueno, el tema del lavado de cerebro es complicado, digo, porque como hacen siempre los socialistas, atrás de una linda idea, educación pública para todos, en realidad se esconde ahí el monstruo. Es decir, el sistema de educación pública, independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada, lo que hay que tener en cuenta es que el Estado no te da la educación que vos necesitas. Te da la educación que le sirve al Estado para hacerte un esclavo de la religión del Estado. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es eso. Por eso, todos los movimientos libertarios tienen su origen ¿en dónde? En los jóvenes. Porque los jóvenes son naturalmente rebeldes frente al statu quo, que es socialista. Y no solo eso, sino que además tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro de la educación pública. Y encima, en el tiempo de las redes sociales, donde ustedes van a una clase, el profesor dice una cosa, y ustedes van después, chequean en YouTube y dice otra cosa, y empiezan a evaluar a los profesores. Entonces, eso es un mecanismo que está funcionando muy bien, y son los jóvenes los primeros que dieron estos pasos. Y las cuarentenas cavernícolas impulsadas por estos gobiernos, lo que hizo fue revalorizar la idea de la libertad, y en la continua interacción con padres y abuelos de los chicos empezaron a llevar las ideas de la libertad, y hoy estamos viendo un fuerte crecimiento que nos pone muy optimistas y de poder soñar de vuelta con volver a abrazar las ideas de la libertad y volver a alcanzar la prosperidad y el bienestar. Ese es básicamente el primer punto. Y el otro es, bueno, una sociedad que tiene valores morales degradados como consecuencia de tanto socialismo, y sí, claro, cuando aparece el dueño de las valijas, la gran mayoría se rinde. Nosotros en Argentina tenemos el caso de uno que es un comprador compulsivo, un comprador hostil. Separa el mundo entre lo que compró y lo que va a comprar. Entonces no sabes el problema que es cuando le aparece uno que no está dispuesto a venderse. Es decir, es más, ese personaje hasta entra en un prostíbulo y con la billete saliendo por todos lados y se cree que es Brad Pitt. Sacarle los billetes y vas a ver lo feo que es. Yo considero que hay que trabajar mucho a nivel de colegios, a nivel de universidades, escuelas y colegios, los últimos años de las escuelas, sacar a los cubanos de las escuelas, pero como si no los podemos sacar porque el sistema los tiene demasiado enquistados, hay una herramienta que bien decía Javier hace minutos atrás, las redes. Las redes son el canal para sacar de la ignorancia y de esta neblina densa a todos los estudiantes, porque realmente es en las escuelas, en los últimos años y en los colegios donde se empiezan a gestar los criterios. Entonces, si ahí hacemos un trabajo de siembra
Y ese trabajo de siembra tiene que ir enfocado en función de enseñarle a ese chico de que no existe la religión al Estado y que no existe ese Estado paternalista y que el Estado no es, pues, como siempre decimos, la boya de salvación a todos nuestros fracasos. Ahí puede haber un cambio de actitud. Ahí puede cambiar el chip y eso puede traer prosperidad a nuestra región. El usuario Jara12 pregunta, tiene un poco que ver con lo que ya hablaron. ¿Un poquito de aire acondicionado? ¿Se puede prender? Menos mal no estamos en Guayaquil. ¿Cómo podemos combatir el adoctrinamiento ejercido en la educación durante muchos años en el Ecuador? Volvemos al mismo punto. Hay que trabajar en cambiar el chip de nuestros estudiantes. Hay que trabajar mucho, tiene que haber una influencia muy fuerte de redes. Por eso es tan importante esa nueva generación de TikTokers y de influencers, que si los podemos canalizar de manera positiva, van a ayudar a que no haya pues esta inducción a pensar todo lo contrario a lo que es un país próspero, un país exitoso, un país donde todos somos iguales ante la ley, un país donde todos podemos pelear por nuestras libertades individuales. Entonces, creo, nuevamente, respondiendo a la misma persona, que la clave está en la siembra que hagamos a nivel de los últimos años de las escuelas y los primeros y obviamente todo el proceso de los colegios. No, nada que agregar. Okay. Y la última pregunta va para Javier Milei. ¿Qué opina que el libro más vendido de Argentina es Dolarizar, un camino hacia la estabilidad económica, por Alfredo Romano? ¿Qué refleja esto de la sociedad argentina? Bueno, en realidad lo que está reflejando es que la gente tomó conciencia de que está siendo estafada por los políticos. En el fondo, la gente busca salir del peso porque los están estafando. Básicamente yo lo suelo explicar con un caso que es lo que se llama la economía del oro, y hacemos todas transacciones en monedas de oro, y de repente viene un amigo físico y otro químico y me dice, bueno, conseguimos la forma de convertir el plástico en oro. Entonces empezamos a comprar plástico, y lo empezamos a falsificar. La verdad que mientras que está dentro de mi casa no es ningún problema, porque si yo quiero tener oro falso en mi casa es un problema mío. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema radica cuando yo quiero ingresar ese oro falso. Entonces, por ejemplo, si yo trajera un lingote de oro y te digo, ¿me cambias mano a mano este lingote de oro? Ustedes dirían, volvemos a la estupidez de los marxistas, ¿no? De los intercambios de cosas que valen lo mismo. Digo, les resultaría raro. Si son iguales, ¿para qué querés cambiar uno por otro? La otra es, bueno, entonces ahora te ofrezco 2 lingotes por tu lingote. El dicho dice que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Pero los políticos no son tan burdos, o sea, tienen otros mecanismos. Una cosa que podrían hacer que es tomar todas las monedas falsas e ir mezclándolas con monedas buenas y ir metiéndolas así dentro de la economía. Y eso lo que haría es que aumente la oferta de oro sin una contraparte de demanda, el poder adquisitivo del oro caería y eso significa que todos los precios expresados en unidades áureas suben. O sea, la inflación. Es decir, que la inflación es una estafa, es un robo. ¿Y quién es el único que puede hacer eso? El Banco Central imprimiendo dinero. Entonces, hoy la verdad que Argentina, la tasa de inflación viene viajando al 95%, en la punta 125%, tiene un desequilibrio monetario que es el doble que tenía en la previa del Rodrigazo, que fue una situación donde la tasa de inflación se multiplicó por 6 veces. O sea, imagínense que sería pasar a niveles de inflación de en torno al 600%. O, digamos, tiene la misma dinámica de activos financieros ligados a la fuga
similar a la que teníamos en el segundo semestre de 1988, es decir, la antesala de la hiperinflación, es decir, cuando tuvimos 5.000% de inflación. Entonces, todo eso hace que justamente la gente busque una salida y entiende que claramente, aparte el argentino ya eligió su moneda, eligió el dólar. Es decir, mire, la realidad es esta. La moneda en el fondo termina valiendo lo que valen sus políticos. Y la verdad que los políticos argentinos no valen ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono. Es decir, si no me estaría tomando el laburo de meterme en este barro, de que me ensucien con mentiras, que me operen, que me hagan 200.000 atrocidades. Pero bueno, hay algunos que prefieren gritar desde la tribuna, tirar piedras desde la tribuna, tirarle piedra a los jugadores propios, ignorando todo tipo de restricciones. Pero miren, por ejemplo, la hinchada argentina es muy linda, muy pintoresca, los cantitos son muy lindos, pero ustedes ponen la pelota, el balón en el medio de la cancha y no se mueve. Es decir, los goles los hace Messi. Es decir, entonces para hacer los goles hay que ponerse los cortos, los botines y ir a patear la pelota contra el arco contrario. Obviamente el rival también juega y puede ser que mientras que intentemos hacer goles nos hagan alguno. Puede ser. Porque todos podemos cometer errores. Pero si uno no se mete a dar esa batalla, los políticos se le van a matar de risa en la cara. Es decir, si ustedes no se involucran, los políticos se les van a mofar en la cara, porque gritarán, patalean, todo lo que quieran. Pero mientras que ellos tengan la sartén por el mango y ellos tengan el monopolio de la violencia, les van a seguir pasando la factura de todos los desastres que ellos hagan. O sea, poner en estos términos, aparece un político y ahora tiene una nueva amante que le demanda muchísimos recursos. No hace un ajuste de sus cuentas o no. No, agarre y le sube los impuestos a ustedes para mantener a la nueva amante. Y si les llega a gustar muchas cosas caras, imaginen el problema que tienen. O sea, no el político, sino los pagadores de impuestos. Esto es así, digamos, o sea, es cruel, es duro, pero es la realidad. Y es más, cuando ustedes entren, le puede llegar a pasar lo que me pasó a mí. A mí un experto en política y en campañas negativas, porque esto existe, o sea, hay expertos en campaña negativa, o sea, gente que se dedica a ensuciarlos. Por ejemplo, hay un político que en Argentina que con los recursos públicos tiene contratado a un consultor brasilero, que es probablemente uno de los mejores del mundo en campaña negativa, y está 24 horas por día, todos los días de la semana, tratando de ver qué hacerme para perjudicarme. Y en ese contexto, me acuerdo que esta persona me dijo, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Y como yo soy un perfeccionista, le dije, dame la buena porque así después trabajamos con la mala. Entonces, ¿la buena cuál es? Bueno, la buena es que no te encontraron nada. Dije, qué bueno. No me dice, eso es lo malo. Porque entonces te lo van a inventar. Porque si vos tenés algo malo, sabemos por dónde te van a atacar. Ahora, cuando estás limpio es un problema, porque entonces te lo van a inventar. Es decir, una de las cosas que yo me di cuenta es que ahí hay un problema también. El poder, llegar a las posiciones de poder, sí es un juego suma cero. Entonces, hay algunos que competimos lealmente y tratamos de llevarle un proyecto mejor a la sociedad. En mi caso, el proyecto de la libertad. Pero hay otros que como no tienen talento, pero sí disponen de cajas, se encargan ¿de qué? De ensuciar a todos los otros. Y es parte, digamos, de ese juego. Y eso en Argentina está lleno de tantos mediocres, que por eso, digamos, o sea, Argentina debe ser el lugar donde más se odia a los políticos. Es una suerte de dilema de los prisioneros. Pero como están interesados en ganar la próxima elección, no tienen ningún problema de acusar a José, no sé, si para capturar votos tiene que decir que es un violador de menores, lo va a decir, ¿eh? Y no se les mueve un pelo. Y entonces después el pobre José tiene que salir a justificar, a explicar algo que no tiene por qué explicar porque nunca lo hizo. Pero
ellos cuentan con la maquinaria para saber qué cosas les molesta a la sociedad, entonces atacan sobre eso, le indilgan esas cosas a ustedes y además le ponen guita a los periodistas, a los medios, todo, ¿para qué? Para que se dediquen a ensuciar ¿a qué? Al que viene de afuera. Entonces en eso, digamos, de modo tal que entonces están todos sucios. Lo van a querer, digamos, ¿qué es lo que va a intentar hacer el político de casta? Es mostrarlo a usted como uno más. Entonces van a meter un montón de recursos para ensuciarlo. Digo. Así es que ahora la pregunta es, entonces, para meterse en toda esta basura, yo no me olvido más cuando estaba pensando meterme, estaba con mi hermana, con el jefe, estaba en la casa de José Luis Espert, y él me dijo algo. No importa si vos entrás acá todo blanco, no vas a salir blanco, te van a manchar. Y eso es lo que hacen, inventan cosas, se ensucian. Y entonces la pregunta es, ¿vale la pena? Y yo les diría, el día que llegue el último día de sus vidas, ¿la desidia los va a hacer sentir orgullosos o van a preferir morir con las botas puestas? Yo decidí morir con las botas puestas defendiendo la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, José.